Bien, bueno, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Voy a dar inicio, en este caso con mi participación acerca de la charla, ¿verdad? Que estaba programado para ahorita, ¿no? En este momento. La charla que yo voy a estar presentando, en este caso, pues me voy a enfocar un poco acerca de una de las experiencias, ¿verdad? Que hemos tenido con la integración de tecnología adicional a nuestras herramientas o a nuestros aplicativos desarrollados con Plex. ¿Verdad? Como tema principal, pues iniciaremos lo que es la parte de integrar firmas digitales usando Plex. Como les mencioné, pues el propósito de esta presentación es que podamos, ¿verdad?, compartir un caso, ¿verdad?, real de cómo poder integrar lo que son tecnologías externas, ¿verdad?, a nuestros aplicativos desarrollados utilizando Plex o Web Client. Como parte de mi biografía, ¿verdad? Pues actualmente yo soy ingeniero en sistemas. Ya llevo más de 10, 11 años de experiencia, ¿verdad? Desarrollando sistemas para Windows Server, utilizando Microsoft SQL, Web Client, Plex, ¿ok? Asimismo, también cuento con experiencia en lo que es en el análisis y el desarrollo de aplicativos, ¿verdad? Para el sistema de control de información en sectores financieros, educativos y producción agroindustrial. Como mencionábamos al inicio, ¿verdad? También nos acompañarán en esta presentación Jorge Andreu, ¿verdad? Él pertenece a Tecnei de España. Él ha tenido también experiencia con lo que es la modernización de aplicaciones, consultoría, desarrollo de aplicativos en Plex, Web Client, Java, entre otros. De igual forma también Jorge Quinque, de Tecnei de España, quien cuenta también con una amplia experiencia en la parte de soporte y consultoría en aplicativos de Plex y de Web Client desde 1991. Entonces ellos continuarán, ¿verdad? Después de mi presentación y nos estarán presentando algunos casos y experiencias, ¿verdad? Del uso de aplicativos desarrollados en 12 y en Plex. Entonces, bienvenidos José y Jorge. Gracias. Ok, entonces ya para hacer introducción, ¿verdad? A la presentación, a la charla, vamos a definir primero algunos términos o algunos conceptos. ¿Qué es una firma digital? Ok, una firma digital, pues como su término lo indica, ¿verdad? Es un sello de autenticación, perdón, electrónico que por medio de un cifrado me permite a mí poder verificar o comprobar la identidad, ¿verdad?, de alguien, de una persona que haya aprobado algún documento, algún mensaje o algún proceso. ¿En qué ocasiones, ¿verdad?, o cómo empleamos una firma digital relacionado a un aplicativo? Normalmente, pues, se pueden utilizar en aprobación de procesos, ¿verdad?, autorizaciones, documentos, mensajes o correos o cualquier otro tipo de documento digital que nos permita realizar ese proceso de autorización. Otro concepto también muy importante en este escenario o en este caso que presentaremos es BDesigner. ¿Qué es BDesigner? Bueno, BDesigner es un servicio de firmas electrónicas, al igual que cualquier otro tipo de herramientas que existen en la actualidad, el cual nos permite gestionar todo el ciclo de vida de un proceso de autorización digital por medio de una firma. En esta ocasión, ¿verdad? Pues esta herramienta, además de que nos ofrece diferentes tipos de firmas como firmas remotas, que es la que vamos a estar haciendo énfasis el día de hoy, también nos permite hacer otro tipo de firmado digital, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, dispositivos, firmas, las firmas biométricas, ¿verdad? Donde ya entran en juego otro tipo de factores para identificar la identidad y poder confirmar que la persona que está firmando el documento o el proceso es quien dice ser, ¿no? Para esta ocasión, pues sí, ya se necesitan dispositivos externos como tablet, pendrive o cualquier otro tipo de autorización. Pero en esta ocasión nos centralizaremos en lo que es las firmas remotas, las firmas que podemos realizar de manera remota, ¿verdad? Sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar. ¿Ok? Para eso entonces la agenda de esta presentación, primero revisaremos un poco de antecedentes, la necesidad, ¿verdad? O cómo surge la necesidad o la solicitud de implementar este tipo de proceso. Luego también revisaremos un poco acerca de la definición de este proceso, cómo se desarrolló, ¿verdad? Esa solución o cómo se implementó ese dentro del aplicativo de Plex, cuál fue la tecnología en este caso utilizada o aplicada,
y de igual manera pues ya los resultados en ejecución de la solución brindada, ¿no? Los resultados finales, ¿verdad? O la información final que se obtiene con este proceso. Y por último, haremos también un caso práctico para que veamos el ejercicio y podamos hacer sentido de toda la información teórica. Por último, pues revisaremos la parte de conclusiones o preguntas si existen, ¿no? Bien, entonces enfoquémonos y vayámonos a la parte de la necesidad de una empresa. Ok, imaginémonos un proceso, ¿verdad? De recursos humanos, de autorización de pagos, en lo cual yo necesito poder brindarle, ¿verdad? A los firmantes o a los usuarios, a las personas, ¿verdad? Poder proporcionarles un documento que necesito que ellos validen, revisen y puedan comprobar para luego proceder a firmar. Entonces, enfoquémonos un poco en cuanto a un proceso de recursos humanos, al pago de planillas de recursos humanos. Entonces, el punto número 1, ¿ok? Yo necesito hacerle llegar ese documento a mis colaboradores, ¿verdad? Para que ellos puedan revisar la información y de igual manera constatar de que la información que se les está presentando, se les está proporcionando o de igual manera se les está acreditando el pago, sea la información confiable y verídica. Entonces tenemos dos puntos. Uno, o se realiza el proceso habitual, ¿verdad? De lo que es la firma de documentos en físico, que es como normalmente es los procedimientos dentro de las organizaciones, el cual pues me requiere, ¿verdad? Algún tipo de procesos adicionales, como en este caso invertir recursos humanos, invertir recursos, impresiones, tinta, papel, ¿verdad? Para poder llevar toda esa documentación en físico y al final pues hacer un proceso de firma presencial. Y como segundo punto, también tenemos la opción de habilitar un proceso común de firma electrónica, lo que normalmente en la mayoría de los casos se realiza, ¿verdad? Es pues tomar un documento digital, ya sea de un correo, de un grupo, un chat grupal, ¿verdad? O cualquier otro tipo de herramienta y poder utilizar por medio de una imagen, ¿verdad? O hacer el diseño de la firma y luego poder enviar ese documento firmado. Ambos procesos, ¿verdad? Los realizamos, creo, en nuestra vida cotidiana, pero entonces aquí surge la pregunta, la información es confiable, ¿verdad? Sabemos y estamos comprobando realmente que la persona que nos firmó ese documento, ¿verdad? Ya sea en físico o digital, él es la persona quien dice ser, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquí es donde surge la necesidad de que necesitamos comprobar la identidad del firmante. Antes esas características, ¿verdad? O necesidades, perdón, pues nos surgen entonces una serie, ¿verdad? En este caso de antecedentes que nos permiten poder formular o armar nuestra idea. El punto número 1, poder implementar un proceso, ¿verdad? Que me permita la aprobación, ¿verdad? Y la validación de firmas confiables, ¿ok? Como punto número 2, también tener en cuenta la verificación de la identidad del firmante, ¿verdad? Y poder comprobar, ok, que la persona que dice estar firmando es quien dice ser y quien necesitamos nosotros que genere el proceso de aprobación. Y como punto número 3, también poder centralizar, ¿verdad? O poder unificar toda esta información, ya sea por medio de documentos de evidencia o de informes de evidencia, que me permita a mí identificar, ok, este documento lo firmó esta persona desde este dispositivo y poder llevar también toda una bitácora del proceso de firma, que actualmente con los procesos habituales no se podría controlar, ¿no? Entonces, ante esas necesidades o ante esas solicitudes, surge el proceso de poder integrar un proceso de firmas digitales, ¿verdad? Utilizando aplicativos o herramientas desarrolladas en Plex o con Web Client, ¿ok? De esta manera, pues nos permite, como les mencionaba, centralizar todas estas solicitudes en el desarrollo de una aplicación, ¿verdad? Que se encargue de gestionar todo este proceso. Bien, primero entonces nos iremos un poco a la definición del proceso. ¿Qué necesitamos o qué definimos dentro del aplicativo desarrollado en Plex o en el client para poder llevar a cabo todo este proceso o esta gestión de firma? Ok, primero necesitamos un proceso de definición de parámetros donde la herramienta con la que yo estoy haciendo la integración, en este caso con la herramienta que mencionamos al inicio, Validate, nos ofrece, ¿verdad? Todo un panel, ¿verdad? O un ambiente de desarrollador donde nos permitirá poder consumir las APIs, ¿verdad? Para poder gestionar el proceso de firmas, el proceso de consulta de informes, reportes de evidencia. Entonces necesitamos definir toda esa información en nuestro aplicativo desarrollado en Plex.
De igual manera, también poder definir el detalle, ¿verdad?, de los firmantes. En este caso, pues, la implementación de procesos, ¿verdad?, como pagos de empleados, compras, autorización de pago a proveedores o cualquier otro tema relacionado. Entonces, yo necesito definir también toda esa información, como por ejemplo, quién va a ser mi firmante, el método de comunicación, ¿verdad? Cómo yo quiero notificar a esa persona de que tiene un documento por firmar, cómo también poder notificar a esa persona de que finalizó su firma, ¿verdad? O su aprobación de ese proceso y poder hacerle llegar también toda su documentación ya firmada, ¿no? Entonces, toda esa información nosotros la englobamos en un proceso de definición donde se capturan de manera dinámica todos esos parámetros. Parte de la tecnología aplicada, ¿verdad? En esta ocasión, pues primordial, necesitamos la herramienta que nos permita ayudar a gestionar, ¿verdad? En este caso, el proceso de la firma digital. Asimismo, también hacer uso, ¿verdad? De tecnologías como mensajería, ¿verdad? Correo electrónico, SMS, para poder alertar o notificar, en este caso, a los firmantes, ¿verdad? De que tiene un documento pendiente por firmar o de que ya tiene en su bandeja un documento firmado para que pueda proceder a descargarlo. En este caso, pues la tecnología de notificación o de mensajería es variante, para que se puede integrar cualquier otro tipo de tecnología, WhatsApp, Facebook o cualquier otro tipo de tecnología que utilicemos hoy en día, y de esa misma manera poder hacer la integración entre la herramienta que me permite la gestión de la firma, el aplicativo desarrollado en Plex y las notificaciones por medio de aplicaciones de mensajería, ¿no? Como parte de la solución propuesta, ¿verdad? Pues lo que les mencionaba al inicio, se puede llegar a utilizar o hemos llegado a implementar, ¿verdad? Procesos en los cuales pues se requiere un proceso previo de autorización, en el cual pues aplica muy bien la necesidad o los antecedentes de esta solicitud, como por ejemplo la aprobación, ¿verdad? De los vouchers de pago proporcionados a nuestros empleados, asimismo también autorización o ejecución de pagos a proveedores, confirmación, ¿verdad? En este caso de contratos laborales, contratos estudiantiles o cualquier otro proceso que requiera una firma, ¿verdad? O una autorización previa. Y asimismo también la adquisición o autorización de compras de materiales dentro de una organización, que también nosotros podamos implementar todos estos puntos de control o estos puntos de revisión que me permita a mí poder gestionar una firma digital, ¿no? En esta ocasión nos enfocaremos, ¿verdad?, en el pago, perdón, en el proceso de voucher, ¿verdad?, generación de voucher de pago de empleados, para que veamos también cuál fue el caso de éxito, ¿no? Bien, como punto entonces número 1, se diseñó o diseñamos un aplicativo usando Plex, la tecnología de Plex o Web Client, para poder gestionar el pago de una planilla a mis diferentes empleados. Entonces, de esta misma manera, ¿verdad? Desde el aplicativo, nosotros enviamos esa notificación a todos los firmantes o a los empleados que necesitamos nosotros que ellos puedan verificar cada uno de sus recibos de pago, ¿verdad? Verificar que la información es verídica y es confiable y poder proceder a la firma, ¿verdad? O al rechazo del documento. Entonces, de esta manera, pues, se diseña el proceso del envío de la información de pago. Seguido de eso, el firmante, ¿verdad? Recopilando toda la información de los parámetros, el API que se consume, token de seguridad, el documento que necesitamos firmar, la posición de la firma, donde necesitamos que cada firmante deje su autógrafo, ¿verdad? Entonces, toda esa información recopilada por medio de los parámetros definidos, se procede y por medio del aplicativo en Plex se realiza la notificación, ¿verdad? Dependiendo del método de pago que éste haya definido. Si necesitamos que la notificación nos llegue por medio de un correo electrónico, de que hay un documento pendiente por firmar, si necesitamos también que nos llegue por medio de Telegram, WhatsApp u otra aplicación de mensajería, o si necesitamos también, en el caso de aquellos usuarios, ¿verdad? Que no cuentan con un correo electrónico, entonces poder utilizar también el servicio de mensajería, ¿no? El servicio de SMS. Entonces aquí tenemos el primer paso. Cuando desde el aplicativo de Plex nosotros notificamos al firmante, ¿verdad? O al usuario final que tiene un documento pendiente por firmar, ¿ok? Una vez que llega esa notificación y que el firmante accede, ¿verdad? A abrir el documento que tiene por firmar, entonces aquí ya entra en juego la gestión, ¿verdad? De todo el proceso
que utiliza en este caso la herramienta de la firma digital, como lo es BDesigner o cualquier otra herramienta que nosotros necesitemos integrar, ¿no? Entonces viene el paso número 1, ok. BDesigner necesita confirmar, ¿verdad? Que la persona que ha recibido ese documento por firmar es quien dice ser, y por medio de eso pues ya implementa procesos internos como por ejemplo la autentificación por doble factor. De igual manera, una vez que se comprueba esa identidad, perdón, se procede con la ejecución de la firma. Todo esto utilizando, como les mencioné, la tecnología de desarrollador que nos ofrecen, en este caso, este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una vez que se procede a realizar la firma, si ustedes observan, toda la información es personalizable, como las notificaciones, lo que les mencionaba en un inicio, la posición, ¿verdad? Donde necesitamos que el documento que nosotros enviamos desde nuestro aplicativo pueda tener ya una posición donde espera recibir la firma, en este caso del firmante, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, de esa manera, yo controlo ese segundo paso, que ya es el proceso cuando el firmante procede a realizar su autorización o su firma. Y el paso número 3, en esta ocasión, es cuando ya el firmante realizó su proceso de autorización y de esta misma manera él necesita recibir la comprobación de ese proceso. Asimismo, ¿verdad? Utilizando también la definición de los parámetros, de esta manera, por medio del aplicativo Emplex, nosotros podemos notificar nuevamente a esa persona o a ese firmante cómo va a recibir este documento sí, este documento, por así decirlo, ya con la firma y con toda la información, ¿verdad? De su identidad, ya sea por correo electrónico, por las aplicaciones de mensajería o cualquier otro método de comunicación, ¿no? De esa misma manera, ya implementando la solución, de igual forma también por medio de Plex se diseñó, ¿verdad? Lo que es la consola para poder consultar todo aquel historial de documentos procesados, documentos que fueron enviados y todavía no se han firmado, documentos que se enviaron y fueron rechazados por el firmante, de pronto por su respectivo motivo, ¿no? Por alguna información que no era correcta o cualquier otra razón. Entonces, de esta manera, esta consola desarrollada también desde el aplicativo Emplex, nos permite poder darle todo ese seguimiento y todo ese historial al proceso de la firma, ¿no? De igual manera, también poder revisar el estado de cada uno de los documentos firmados. Generación de informes, como lo mencionaba también, poder generar, creo que la parte más importante que en este caso es las evidencias del proceso, poder verificar, ¿verdad? Todo el proceso de firma del empleado o del firmante, de que haya sido verídico y que la identidad haya sido comprobada de que realmente fue él, en qué dispositivo lo hizo, la fecha, la hora, incluso las coordenadas también para poder ubicarlo, ¿no? Y poder emitir también toda esa información y ese certificado con toda la información del firmante, ¿no? Incluso también el diseño de la firma en caso de que esté activo o cualquier otra información relevante al proceso, ¿no? Bien, entonces voy a trasladarme para que veamos ya un ejercicio práctico de lo que estábamos mencionando y luego nos pasemos a la parte de consultas. Ok, entonces aquí ya estoy dentro de la ejecución de un aplicativo, ¿verdad? Desarrollado en Plex, en este caso pues versión de escritorio, el cual pues me permite a mí generar toda la información de pago hacia mis empleados, los cuales van a ser mis firmantes finales, ¿no? Entonces toda esta información yo la proceso por medio de la lógica, ¿verdad? Del aplicativo, en la cual yo ya tengo configurado la información personal de cada firmante, en este caso de mis empleados, como ser, por ejemplo, su correo electrónico, su número de celular, su WhatsApp, ¿verdad? Su Telegram, para poder yo llegar a hacer la notificación. Antes de proceder con el envío de la notificación, quiero mostrar también la parte de la definición de los parámetros, ¿verdad? Que es donde mencionaba al inicio, donde yo defino, por ejemplo, en este caso, la URL de las APIs que necesito consumir, ¿verdad? Los tokens de seguridad, todos los directorios físicos donde yo necesito hacer una descarga de los documentos y asimismo también poder definir la información del detalle del firmante, como por ejemplo, por qué método necesito yo notificarle al firmante que tiene un documento, ¿verdad? Por autorizar. Asimismo también poder definirle por qué método informativo, ¿verdad? Yo necesito notificarle a esa persona de que ya
tiene el documento firmado y para que lo pueda también descargar con su firma y con toda la información. Entonces, toda esa información yo la defino en la parte de mis parámetros. De igual manera, pues información adicional, como en este caso la ubicación de la firma, la posición X o la posición y generar toda esa información de manera dinámica para poder implementarla con los diferentes procesos, ¿no? En este caso, pues, como hicimos referencia a pagos de empleados, entonces los firmantes en esta ocasión son mis colaboradores o empleados. Si fueran, ¿verdad?, autorizaciones de pagos, proveedores, entonces ahí ya la información variaría dependiendo a quién necesitamos notificar de que tiene un documento por firmar. Entonces, regresando al proceso anterior, de esta manera, pues por medio de este aplicativo, yo puedo controlar y decir, ok, de estos 2 empleados yo necesito enviar la notificación a X, ¿no? A empleados en específico. Entonces procedo a generarlo. Como en esta ocasión, no sé si observamos, en la parte de la definición, yo le dejé de que me notifique al firmante por medio de un SMS que tiene un documento por firmar y que me mande por Telegram una vez que el documento ya esté firmado. Esos van a ser los 2 parámetros que vamos a considerar. Entonces aquí procedo a generar la información, ¿verdad?, al empleado que yo seleccioné que necesito notificar para que exista el proceso de firma, de su firma respectiva, ¿no? En esta ocasión, pues él me genera la alerta, ¿verdad?, de que ya ha sido enviado a los destinatarios que yo he podido seleccionar y de esta manera ya puedo continuar con el proceso. Entonces aquí me voy a trasladar un poco a mi dispositivo móvil, ¿verdad?, para poder presentar en esta ocasión la notificación. Este es el paso número 1, donde yo recibo la notificación por medio de un SMS de que tengo un documento pendiente por firmar, ¿ok? Ejecuto el enlace, que al final, pues, aquí ya estamos entrando en juego en lo que es la herramienta de la firma digital de BDesigner y ya dejamos prácticamente del lado de la herramienta proceder con todo el proceso o la gestión de la firma, ¿no? De esta manera se observan, pues, por medio del aplicativo enviamos toda la información, como por ejemplo el informe que yo necesito que me firme la persona, el empleado. De igual manera también la ubicación o la posición donde quiero que caiga la firma de esa persona, o por si hubiesen o si existieran también más firmantes en el proceso. Entonces todo eso yo lo genero acá. Entonces el firmante, en este caso desde mi dispositivo, yo puedo rechazar ese documento o proceder con la firma, ¿ok? Antes de proceder a firmar, voy a presentar la consola que les mencioné en la presentación, donde yo puedo consultar el estatus, ¿verdad? O cuál es el camino que va siguiendo ese documento. Entonces, de esta manera yo ya tengo en mi consola que se envió pues a esta persona el siguiente documento, que es un comprobante de pago, y por ahora lo tengo en estatus sin firmar, porque todavía el firmante no ha procedido con su firma, ¿no? Ok, perdón. Ahí. Entonces, procedemos a firmar desde el dispositivo. En este caso ya entra en juego también el método de autenticación de doble factor de la herramienta, en esta ocasión de BDesigner, donde yo necesito o la persona firmante debe de recibir un código SMS para poder confirmar que la identidad de la persona es quien dice ser, ¿no? Entonces la persona o el firmante procede con el proceso de autorización, dibuja su firma, ¿verdad? Y finaliza el proceso desde la herramienta de BDesigner, ¿no? Ok, una vez que el proceso de firma finalizó, perdón, una vez que el proceso de firma finalizó, entonces ya puedo regresar nuevamente, ¿verdad?, a mi aplicativo en Plex, a la consola. Vamos a ver de la manera también en la que el estatus del documento se actualizó, ¿verdad? Una vez que la persona ya firmó, ya ese documento ya no lo encuentro en estatus sin firmar, sino que lo encuentro ya en un estatus firmado, pero que todavía no ha sido descargado. Si quisiéramos ver el segundo proceso o el segundo paso, en este caso para el firmante, para que éste pueda conocer el documento que firmó, entonces de igual manera yo puedo visualizarlo desde la parte de aquí, de Telegram. No sé si recuerdan cuando vimos la configuración, dijimos que para alertar al usuario de que tiene un documento por firmar sería por medio de SMS y que para enviarle el documento iba a ser por medio de Telegram. Entonces aquí tengo el documento, ¿verdad? Aquí tengo la notificación también, una notificación personalizada, y de esta manera entonces yo procedo a enviarle ese documento firmado. Yo puedo visualizar ese documento y si observan es un documento PDF que contiene el informe que yo he enviado desde mi aplicativo
y contiene también la firma que el firmante en este caso realizó o que yo realicé desde mi dispositivo. Entonces, del lado del firmante, ya pudimos completar todo el ciclo, desde que recibió la notificación por firmar, desde que procedió a ejecutar la firma y desde que recibió también el documento firmado, ¿no? Entonces ahí finaliza el ciclo para el firmante y desde el lado de la consola o desde el lado de la compañía, recursos humanos o cualquier otro departamento, yo también puedo acceder a esa información, ¿verdad? Para poder visualizar, ok, necesito ver el documento firmado por esa persona, ¿verdad? Para poder ver toda la información de este. Entonces también puedo consumir ese documento desde el aplicativo en Plex y poder visualizarlo de la misma manera o con la misma información que el firmante recibió, ¿no? Entonces, si observan, pues aquí tengo el mismo documento que he generado desde el aplicativo y tengo también los detalles de la firma, ¿no? La persona que lo hizo, incluso pues ya los visores de PDF o las herramientas de PDF ya me detecta que tiene una firma, ¿verdad? La cual es válida y ya puedo ver toda la información del detalle de la firma, como el certificado de la firma o cualquier otro tema relacionado a ella, ¿no? Entonces, de esta manera, ya desde el lado de la compañía o de la empresa, ¿verdad? Yo ya puedo visualizar esa información. De esa manera, como ya pude descargar el documento firmado, también ya lo vamos moviendo entre los diferentes estatus y ahora, por ejemplo, ya lo encuentro como un documento firmado y descargado. Y el punto final, ¿verdad? Que en esta ocasión, pues es el poder comprobar esa firma o esa identidad del firmante. Entonces también desde el aplicativo desarrollado en Plex, nosotros podemos consumir el reporte de evidencias, ¿no? ¿Qué información es la que me va a contener el reporte de evidencias? Pues me va a incluir toda la información relacionada a la firma y a la autorización del firmante, como por ejemplo el dispositivo en el que se realizó, ¿verdad? De igual manera también la ubicación en la que se hizo. Aquí él me genera el documento PDF y lo voy a presentar. Aquí está. Entonces él me genera el documento que yo acabo de realizar, también comprobado por medio del visor de PDF, donde me indica que tiene firmas, contiene firmas válidas, la información, ¿verdad? La fecha en la que se realizó, las evidencias del proceso, ¿verdad? La persona a la que notifiqué, la identificación de la persona, las coordenadas también de las personas, del firmante en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, toda esa información es contenida en el documento de evidencia, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo constatar, ¿verdad? El tipo de firma que fue una firma remota, como lo mencionamos al inicio. Entonces, de esta manera yo puedo constatar, ¿verdad? O la herramienta de V-Designer me hace constatar de que el proceso de firmado de ese documento fue verídico y que la persona que lo firmó también era quien decía ser, ¿no? Entonces, ahí está toda la información, qué dispositivo se envió, la IP del dispositivo, la versión, ¿verdad? O la versión del sistema operativo, o qué tipo de sistema operativo se envió, o asimismo también el factor, ¿verdad? De autenticación o de password que se generó también para proceder a firmar. Entonces, básicamente, ese es el proceso, ¿verdad? O ese es un ejemplo de cómo podemos implementar este proceso de firmas digitales utilizando aplicativos desarrollados en Plex o en Web Client. Regresando nuevamente con la presentación, ¿verdad? Entonces, como parte ya de las conclusiones finales, ¿verdad? O resumen del proceso, podemos definir entonces 4 puntos o 4 aspectos importantes. El primero, ¿verdad? Es el poder implementar un proceso que nos permita realizar una aprobación remota, ¿ok? Seguido de eso, aparte de implementar una aprobación remota, poder también comprobar o verificar la identidad del firmante en la autorización de estos procedimientos, ¿verdad? Para poder hacer constar y hacer también dejar evidencias, ¿verdad? La generación de informes de evidencias de todo el proceso, ¿verdad? Centralizado en lo que es la herramienta o el aplicativo en Plex. Y por último, ¿verdad? Como punto número 4, es que también nos da la facilidad o nos abre un mundo de opciones de poder implementar o de poder integrar estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Utilizando aplicativos desarrollados en Plex para cualquier proceso o sentido de aprobación, ¿no? Entonces, como conclusión final, pues ese es el proceso de firmas digitales. Es uno de los casos también que hemos utilizado para implementar dentro de los aplicativos y pues básicamente eso también nos abre un montón de puertas para la implementación, ¿no?
Como parte final, pues no sé si en este slide habían preguntas, aunque por cuestión del tiempo, pues igual ahí están los contactos, ¿verdad? Dejo mi contacto también. El slide también se le va a estar compartiendo para que puedan hacer sus respectivas consultas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues finalizo mi presentación. Aquí ya le cedo el turno a José Andrew, ¿verdad? De TechNay, que nos va a compartir también un poco de experiencia con integraciones y desarrollo de dashboard. Y de igual manera, pues también el poder lanzar aplicaciones de Winset, ¿verdad? Desde la web o desde aplicativo web. Y por último, pues también Jorge Quique, que nos estará compartiendo su experiencia con web service utilizando 2E. Entonces, bueno, muchas gracias y, José, por ahí le cedo el turno. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Voy a ver si puedo compartir. No me deja compartir. A ver, ahora. Ahora sí, ya. Dale. Okay. ¿Veis ahora la pantalla de Plex? Sí, Sí, correcto. ahí sí. Vale, perfecto. Déjame un momentillo. Voy a empezar la presentación. Ok. Vale, pues buenas noches, buenas tardes. Me llamo José Santo Andreu. Y bueno, voy a mostraros dos temas. Uno, un panel de control hecho con Web Client y luego otro, lanzar una aplicación de WinFE hecho con Plex desde web y desde ahí veremos que se pueden comunicar, ¿vale? Como veis en este resumen, soy de España, actualmente trabajo en TechNay, que es el distribuidor oficial de Broadcom para Play y 2G en España, y he estado trabajando con Play desde hace 17 años. Mis tareas diarias pues, están relacionadas un poco con Play y otras tecnologías, como podéis ver aquí en este perfil. Bueno, he desarrollado dos demos, ¿vale? Para compartir con vosotros estas dos ideas, porque para que podáis modernizar vuestras aplicaciones. Me parece bastante interesante. Y en primer lugar, os mostraré un ejemplo de dashboard construido con Play Web Client, utilizando diferentes librerías de JavaScript y templates personalizados de Web Client. Este dashboard es bastante simple y con ello quiero demostrar que es posible extender nuestras aplicaciones de Web Client a un paso más, como a otro nivel, ¿vale? Además aquí, en este ejemplo, he utilizado nuevos estilos, tecnologías como Font Awesome para cambiar el look and feel y usar, por ejemplo, esta fuente de imágenes en vez de una imagen tal cual, ¿vale? Y luego, como segundo lugar, pues mostraré que es posible abrir una aplicación desde Windows, construida con Plex, abrirla desde una aplicación web, ¿vale? El front-end que he hecho en esta aplicación es totalmente independiente de Plex, está construido con React, con Bootstrap, y bueno, desde esta web lanzo la aplicación de Windows y a la vez mantengo un tipo de comunicación con esta aplicación web, ¿vale? Y además, al final, si me da tiempo, pues mostraré que entre las dos aplicaciones Windows independientes puede existir comunicación, ¿vale? Bueno, lo principal de un dashboard, que bueno, para el control, que toda la información está en un solo lugar y que los datos son claramente identificables y fáciles de entender, ¿vale? Este dashboard en concreto está pensado sobre un hospital, ¿vale? Donde mostraré las clínicas que hay en el mundo, un gráfico con los pacientes que sean los pacientes ambulatorios, los pacientes que se han ingresado, a la vez que los empleados, un grid con los empleados y notificaciones. Voy a empezar directamente ya con la aplicación, ¿vale? Este es nuestro aplicativo y aquí tenemos nuestro dashboard. Vale, ahora, bien. Aquí por un lado tenemos estos tres paneles que vemos aquí, están cargados directamente desde un grid, es simplemente un grid. Lo que pasa es que el primero le he aplicado un template para la columna, para la celda, donde yo pueda mostrar el periodo de contrato de los empleados dentro de un año y a su vez también las vacaciones, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí cambio el año, pues directamente me hará una recarga del grid, ¿vale? Y me muestra los datos del 2022. ¿Vale? Aparte de eso, ¿qué más? Pues tengo aquí, perdón, le he dado sin querer, tengo un gráfico
donde muestro los pacientes que han sido ingresados o los que se han atendido simplemente de forma ambulatoria para el año que tengo que seleccionar. También se muestra por defecto este gráfico como tipo línea, ¿vale? Pero podemos cambiar a otro tipo. Luego, por otro lado, dentro de este panel de control tenemos las clínicas, ¿vale? Donde con diferentes colores he marcado según la situación de su margen de beneficio y a su vez, si clico sobre alguno de ellos, pues bueno, tengo más información de esas clínicas, incluso una imagen, un icono. Y por otro lado, tengo otro panel donde tenemos un notificador de mensaje o algo para nuestro usuario. Además de esto, podemos seguir añadiendo controles, paneles aquí, de la forma que tenga un dashboard bastante completo. Otra funcionalidad que hay, que bueno, podemos mover los paneles y aumentando el zoom, y todo esto lo guardo en una tablita para después, a la hora de volver a entrar, pues los tengo todos aquí, ¿vale? Puedo cerrar, puedo abrir, ¿vale? Al final puedo trabajar con un hecho. Y pasando un poco al tema de Plex, simplemente tenemos un panel padre, ¿vale? Que es como un frame parent, como el patrón que tenemos de frame parent. Y luego dentro tenemos un site donde cargamos todo lo hijo. En este caso, por ejemplo, el mapa, que como os he comentado antes, simplemente un grid donde tengo desarrollado mi template y se carga ahí directamente. ¿Vale? Todo esto relacionado con el tema del dashboard. Y ahora voy a continuar. Como tengo poco tiempo, tengo que ir un poquillo rápido. ¿Vale? Las tecnologías que hemos usado, ¿vale? Y lo siguiente es el lanzamiento de esa aplicación de WinC, desarrollada completa desde una aplicación web, ¿vale? Una cosa que me gustaría resaltar primero es que aquí no necesitamos una aplicación extra para que esto funcione, ¿vale? Simplemente tenemos que tener instalada nuestra aplicación desarrollada en Plex, tenemos que tenerla instalada en nuestro equipo y simplemente con eso, pues ya desde la web pues, se lanzaría esta aplicación y ya veríamos la interacción que hay. ¿Vale? Pero en primer lugar me gustaría explicarlo un poco con este diagrama. ¿Vale? Por un lado tengo, a ver, voy a cambiar puntero. Por un lado tengo la aplicación hecha en React, esta es una aplicación web, ¿vale? Que cuando nos logueamos obtiene un token, ¿vale? Lo que se hace se comunica con un servicio web, un RESTful, que hay ubicado en un Tomcat, ¿vale? Que está bajo el paraguas de un Spring Boot, pero la funcionalidad que tiene es Java, ¿vale? A su vez, esta aplicación web, este aplicativo web, se usa solo de interfaz gráfica, no tiene no puede actualizar, no puede hacer nada, en este caso porque lo he montado de esa manera. Y para ello se utilizan las funciones de Plex, ¿vale? Estas funciones de Plex también obtiene toda la información directamente de la base de datos, como lo hace Plex, la aplicación React, ¿no? Lo hace desde el RESTful, ¿vale? Y también nuestra aplicación de Plex, pues se conecta con ese servicio web, ¿vale? Ok, vamos a pasar directamente ya vamos a pasar directamente a la aplicación. ¿Vale? Esta es la aplicación React, meto un usuario inexistente, nos dará un error, ¿vale? Y ahora voy a meter un usuario válido con su contraseña, ¿vale? Lo primero que nos muestra aquí son las plantas que tiene nuestro hospital, ¿vale? Pediatría, la UCI, emergencia, ¿vale? Luego dentro de cada planta tenemos las habitaciones con sus camas disponibles o ocupadas. En este caso, yo, por ejemplo, quiero asignar esta cama a un paciente. Directamente lo que hago es selecciono la cama libre, pulso asignar, ¿vale? Y aquí aparece nuestra función, nuestra aplicación de Windows, ¿vale? Selecciono el paciente, ¿vale? Le digo que sí. Le digo que es una operación, ¿vale? Aplicar. Y cierro.
automáticamente ya me aparece marcada en rojo como que está ocupada. A su vez, pues, si yo quiero ver, por ejemplo, un paciente, selecciono una cama ocupada, le doy a ver paciente y a continuación, pues me muestra otra vez otro aplicativo Windows, ¿vale? Con los datos generales marcados por defecto, que es el botón que hemos pulsado, pero si pincho historia, me cambia automáticamente la web, ¿vale? Si pincho datos generales, me vuelvo a cambiar y lo mismo si lo hago en la web. ¿Veis? Va cambiando. Entonces, cierro aquí, pero ahora yo quiero dejar esta cama libre, ¿vale? Entonces, en este caso, pulso liberar cama y le doy a liberar y automáticamente se libera. Voy a seleccionar otra, ¿vale? Que en este caso no quiero liberarla, sino lo que quiero es reasignarla en otro sitio. Le doy a mover, ¿vale? Ya nos aparece una advertencia en la web donde nos dice que tenemos que seleccionar una cama libre. Seleccionamos y pulsamos el botón Select. Y ya nos aparece la ventana de reasignación de cama, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, le doy a aplicar, automáticamente ese paciente se va a reubicar. ¿Vale? Dicen que se ha reubicado correctamente y ya no aparece marcada. Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿vale? Porque en este caso os quiero mostrar de que estas son dos aplicaciones totalmente independientes, las de Windows que tenemos aquí. Y os quiero mostrar que hay una cierta comunicación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de la cama, ¿vale? Voy a poner aquí, hola, un texto cualquiera, le voy a cambiar y automáticamente las dos aplicaciones que son independientes se comunican y se transfiere información. Lo mismo si yo, por ejemplo, cierro aquí, aquí se ha producido la cancelación, ¿vale? Vuelvo a cerrar y, por ejemplo, otro punto que me faltaba por comentaros es que desde el aplicativo web, pues si pulso el botón de cerrar, automáticamente se cierran las dos aplicaciones, ¿vale? Y hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias por darme la oportunidad y bueno, cualquier consulta que tengáis, pues este es mi correo y mi teléfono de contacto. Y ahora pues le daré paso a mi compañero Jorge. ¿Vale? Jorge, ¿está por ahí? Estoy aquí. ¿Me oís? Sí, yo ¿Hola? sí, vaya. Vale. Bueno, pues a ver, comparto mi pantalla. Me he dejado de compartir. Tienes que dejar tú. Ok, sí. Vale, no sé si ya me veis. A ti sí, pero la presentación no. La presentación todavía no. A ver, un Dale, segundo. dale. Arrancamos. Vale, creo que sí, ¿no? Ahora. No. Todavía no. 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 A ver. Compartir. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Dónde está esto? Compartir pantalla. Vale, está. Sí, ahora. Ahora supongo. Ahora sí. Ahora sí ya está, Jorge. Vale, ahora sí veis la Gracias. presentación, ¿no? Sí, gracias. Vale, bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación que la voy a hacer yo. Bueno, saltamos de producto. Vamos al sign-on. Como veis, bueno, pues llevo en sign-on, trabajando con los productos de sign-on desde hace tiempo, como lo podéis ver en la foto, que estoy desde la release 5.1 y anteriores. Y bueno, pues mi experiencia con el producto es de ya hace unos cuantos años. Soy uruguayo, así que el acento, pues bueno, pues me lo reconoceréis, aunque vivo en España desde hace 30 años. En esos años he trabajado en todas estas empresas de servicios en España respecto a
lo que es la distribución de 2C y de Plex. Entonces, bueno, pues soy consultor de ambos productos, pero el fuerte lo tengo en 2C. La presentación, lo que vamos a intentar mostrar en estos pocos minutos es un poco lo que se necesita para publicar servicios web en CA2C. Ya han pasado por otras presentaciones, he visto que ya han hecho presentaciones al respecto, pero bueno, lo que intentaré es comentaros todas las experiencias que he tenido el año pasado cuando he intentado pues hacer funcionar el- los servicios web en 2C. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenéis que tener bien instalados? Bueno, por un lado, lo que es el administrador web de IBM. Veremos esto en más detalle. Os recomiendo realmente utilizar la release 8.7.3 del producto. No intentéis usar releases anteriores porque hay muchos fixes. El año pasado, al estar jugando con el producto, bueno, pues he enviado muchas incidencias a Broadcom y me han enviado test fixes, que no son públicos de momento, hasta que no los incorporen en una siguiente release 8.7.4, pero bueno, os lo comentaré aquí para que si vais a publicar servicios web, pues lo tengáis en cuenta porque os podrían ser útiles. Algunos aspectos de la documentación de la página web de Broadcom y, bueno, pues decisiones que tenéis que tomar cuando vayáis a crear servicios web. Bien, respecto al Web Administrator, bueno, pues tener, esto se dice en todas las presentaciones, ¿no? Tener las PTFs al día del Web Administrator y, bueno, pues esto es, vamos, importantísimo porque el no tenerlas pues te puede dar muchos problemas. Yo, por ejemplo, al empezar con el tema, pues empecé con un release con un nivel anterior al 40 que había en su momento y bueno, pues lo aprendí de mala manera, o sea, con errores. Entonces, tener sobre todo en todos los niveles de PTF del 400, pero especialmente en el nivel del producto, el de HTTP Server, tenerlo al menos en el nivel 40 cuando estáis en la versión 7 de Release 3. Otras versiones del sistema operativo pues te requerirán otros niveles. Bien. Bien, respecto a lo que es ¿qué más? Respecto a lo que es el producto, pues necesitamos como decía, la release 8.7.3, que es la release más actualizada del producto. Ya que incluye fixes importantes para lo que es el servicio del soporte de web services. Así que ni lo intentéis con releases anteriores. Actualizar a 8.7.3, ¿vale? Si vais a trabajar con servicios web. Hay unos cuantos problemas corregidos o documentados por lo menos en la release, que son estos dos que están documentados y los comentaré brevemente. Que estos están corregidos dentro de la release, pero si estáis en releases anteriores, pues vais a tener este tipo de problemas. Por ejemplo, el jugar renombrando un servicio web y lo renombras, tú creas un servicio web en 2C, lo renombras y lo intentas crear a través del mandato de creación del servicio web, vais a tener un error. Entonces, bueno, pues aquí en la documentación, si buscáis en la documentación de producto, esto está extraído de la documentación de producto, no tengo tiempo de ver en detalle todo lo comentado aquí, pero bueno, si buscáis por este tag dentro de la documentación vais a encontrar más detalles, ¿vale? Y también hay un aspecto en cuanto a los parámetros, o sea, la definición de parámetros quizás es de las partes donde la definición de un servicio web es más importante. Es decir, si tenemos mal los parámetros,
mal definidos los parámetros, pues el servicio web seguramente va a dar problemas. Entonces tenemos que decidir muy bien cómo queremos nuestra interfase de parámetros cuando creamos un servicio web, ¿eh? Hay distintas maneras de definir los parámetros utilizando o tipo field o tipo record y key. Bueno, pues aquí está comentado cómo hacerlo. Os mostraré en siguientes diapositivas cómo lo he puesto yo. Y bueno, pues de esa manera, pues si hacéis eso mismo, pues no vais a tener problemas. Otro fix que corrige la 873 es, por ejemplo, y esta es una práctica que se sigue muy a menudo, y es que cuando se definen parámetros en 2E, pues se utilicen vías de acceso, los access paths, ¿no? Como agrupador de campos, para definir varios campos en una sola línea de parámetros. Bueno, pues si hacéis eso y utilizáis el valor de modelo, meaningful names, es decir, nombres significativos, que sí, y además esa vía de acceso definís campos virtuales, pues vais a tener errores, ¿vale? Entonces eso también está indicado en la 873, sin embargo, está indicado en la documentación, no está todavía en el producto. O sea, vais a tener el error y lo que me han dicho, lo que he hablado con la gente de Broadcom, es que esto está pensado para que lo incorporen, el definir virtuales en estos casos, o el incorporar virtuales en los parámetros, lo tienen pensado para la siguiente release, que sería la 874, que en algún momento de este año esperamos que la libere. Esto es cuando utilizáis el Meaningful Names Yes, que comentaré un poco más adelante lo que significa para los que no conocéis el tema de servicios web. Vale. Bien, aquí os comento un poco y para que tengáis como referencia cuando creéis un servicio web, por ejemplo, lo que podría ser la interfase de parámetros. Es decir, en el caso de que aquí tenemos un get para recuperar de un detalle de pedido la cabecera y el detalle. Es decir, queremos de un número de pedido que se lo pasaremos como campo de entrada, y queremos toda la cabecera del pedido. Entonces lo podemos definir, aquí lo veis, desde el índice de recuperación, es decir, desde una vía de acceso. No podéis definir virtuales aquí por el problema que os comentaba. Y después otra serie de parámetros que os recomiendo tener cuando estamos recuperando varios registros, como es este el caso, que vamos a recuperar todos los detalles de un pedido. Pues hay un parámetro también de length y del array que es útil, el length para indicar el número de elementos que va a leer ese array. Y luego otros campos que, bueno, la cuenta de elementos y un código de retorno que podéis tener vosotros. En las siguientes, ya uno a uno, todas las siguientes transparencias os muestran, bueno, pues cómo defino cada uno de ellos. El número de pedidos es un campo de entrada. El siguiente, que sería el índice de recuperación del pedido de detalle, defino todos los campos del pedido de detalle, todos como output. Tenéis una restricción cuando utilizáis una vía de acceso para recuperar datos, en que no podéis mezclar input y output en la misma vía de acceso. Es decir, tiene que ser todos input o todos output, no pueden ser both. Entonces, por eso es que por un lado pongo el parámetro de entrada, el número de pedido, y en otra línea separada, pues todo lo que es la cabecera de salida, el registro de salida, el número de pedido, código de cliente y fecha de pedido, que serían los datos de la cabecera. Luego, los dos parámetros, que es un campo, que simplemente lo que tenéis que hacer es poner _length como sufijo de un array, ¿vale? Y después el array mismo, que es el PDT-array, a continuación. Es decir, si hacéis eso de esa manera, es decir, definir este campo de salida y después el array, que se llama de la misma forma, sin el length, lo que va a hacer el producto es, en ese campo de longitud, indicarte, o sea, cuando emita el web service, se llame y devuelva los valores,
pues solo va a devolver tantos registros de detalle como indique ese campo. Es decir, si se han leído 2 registros, pues solo devuelve 2 en lugar de devolverte toda la definición del array, que podrían ser 100 elementos. Entonces, claro, esto minimiza el tiempo de, digamos, el número de caracteres que se pasan en el servicio web. Este sería el array con los datos del detalle, también todo de salida, y después, bueno, si queremos otros campos, el total de elementos y el código de retorno de salida también. Vale, entonces esos serían, os lo dejo ahí para que cuando defináis parámetros, bueno, pues tengáis en cuenta esa definición. Bien, eso en cuanto al producto 2C. En cuanto al producto, en cuanto a cosas adicionales que todavía no se han hecho oficiales, es decir, son los test fixes, que cuando tú emites, pones un problema a Broadcom, te pueden dar la solución a través de lo que ellos llaman un test fix. Y aquí tengo 2 que os lo comento para que los tengáis en cuenta, para que si os encontráis con este tipo de problemas, podéis solicitarlo a Broadcom. Cualquier cosa también me podéis escribir a mí, pero en principio son test fixes no oficiales, o sea, todavía no están disponibles al público, pero bueno, lo estarán en la siguiente release. Entonces, aquí hay 2 problemas. Uno referido a la sincronización que hay entre el modelo y la biblioteca de generación. Es decir, cuando borramos módulos o programas de servicio en el modelo, la biblioteca de generación no se entera. Y eso, si estáis jugando, pues puede dar problemas. Y el otro problema es que en determinados casos el PSML que se crea, cuando creáis un servicio web, pues se crea mal al ejecutar el mandato de creación del servicio web. Entonces, veremos estos 2 en más detalle. Es decir, si borramos un módulo o un programa de servicio, eso no se refleja en el genlib. Entonces, en este fix sí que está corregido, o sea que es tener en cuenta que si estáis jugando mucho con módulos y servicios de programa, pues os puede dar errores que están corregidos por este fix. Y lo mismo ocurre con el Binding Directory, que es un directorio de enlace que se crea para los programas de servicio, que tampoco eliminan la información de allí. Es decir, entonces este fix lo que hace es mantener realmente sincronizados tu modelo con la biblioteca de generación respecto a los módulos y servicios de programa, cosa que antes no estaba hecho. ¿Vale? Entonces es importante porque, bueno, os puede ahorrar errores, dolores de cabeza. Y el siguiente fix es que ocasionalmente, bueno, pues el PSML que crea el producto, pues lo puede crear mal. Y hay varios motivos por el cual se puede crear mal. La cuestión es que, por ejemplo, puede pasar que el PSML creado esté recortado al final. Es decir, si lo miráis, aquí tenéis un PSML que él crea a través en el IFS, en las carpetas compartidas. Bueno, pues en una carpeta él te crea el PSML y bueno, pues si tenéis que tener en cuenta que abajo que el PSML esté, digamos, bien definido. Tanto la cabecera como el final del PSML y que esté completo. Porque en algunos casos pues no lo hace así y bueno, pues ya sabéis que tenéis un error de PSML y probablemente este fix os lo corrija. ¿Vale? Creo que me estoy yendo un poco de tiempo, así que iré un poco más rápido, pero bueno, tendréis la presentación luego, o sea que podéis ver toda esta documentación. Respecto a la documentación, Broadcom tiene la documentación en su propia web, pero lo que me he dado cuenta es que ellos actualizan la documentación del producto indistintamente de en qué release están. Es decir, hay problemas que se han detectado en la 8.7.3, pero afectan, por ejemplo, a aspectos que se documentaron en los highlights de la 8.7.1. Bueno, pues
han corregido la documentación en la 871. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que si vais a ver los highlights, o sea, si bajáis toda la documentación del producto, que son miles de páginas, lo tenéis disponible en la web, pues tenéis los highlights de cada release, la 871, la 872, la 873. Bueno, pues puede ser que tópicos que están en la 871 se han documentado o se han corregido ahora en la 873. O sea, tener en cuenta la documentación total del producto. Es decir, no solo lo que está documentado en la parte normal del producto, sino también todos los highlights desde la 871 hasta abajo. Por ejemplo, aquí, Meaningful Names y RESTful Web Services en CA2C existe solo en la 871, esta parte de la documentación. ¿Vale? Entonces, pues eso, tenerlo muy en cuenta. Vale, hay otro aspecto de la documentación que sí está documentado, pero os lo comento que ningún programa que luego lo llevéis a un módulo puede comenzar con ninguno de estos caracteres, ¿vale? Si lo hacéis, cosa que hice yo al principio, comenzaba con un 0, pues tenía un error. Bueno, esto, digamos, no está corregido, pero sí documentado en la documentación. Entonces, tenéis que comenzar con caracteres normales y lo que van a hacer es que, bueno, que en una siguiente release, la 874 probablemente, bueno, pues en lugar de tener el error tengamos previamente un warning, ¿vale? Vale, otro tema que podemos tener problemas es para nosotros hispanohablantes, es, claro, si usamos acentos. Cuando usamos meaningful names, esto que decía, en lugar de los nombres cortos que usa el producto, usamos los nombres largos, el nombre de campo, o sea, los 25 caracteres que te admite el sign-on, el nombre largo, digamos. En ese caso, si usamos acentos, cosa que podemos usarlo en el producto, bueno, pues en los parámetros que sean de entrada, sí que es posible generar y crear un servicio web. No hay ningún problema, no te da ningún error. Pero fíjate lo que sucede, que te lo crea mal, ¿vale? Y no te pone el origen de entrada. Con lo cual tú ejecutas esto y no ejecuta nada. Entonces te rompes la cabeza y dices dónde está el problema. Y efectivamente es que en los parámetros de entrada, cuando usas el Meaningful Names, no puedes usar campos con acento. O sea, eso para nosotros los hispanohablantes. Y bueno, simplemente aspectos que tenéis que decidir cuando vais a crear servicios web. Qué tipo de servicios web vais a utilizar. Y estas son mis recomendaciones después de lo que he visto, ¿no? O sea, podemos crear servicios REST o SOAP. Ambos funcionan. Está hoy en día, más utilizado REST que SOAP. Pero bueno, ambos pueden funcionar perfectamente. Sin embargo, bueno, el REST es lo más usado. Podéis definir si queréis nombres significativos, sí o no, ¿vale? Es decir, los nombres largos o nombres cortos, inclusive los nombres que genera el sign-on, el AATX, etcétera, pues bueno, vosotros decidís qué es lo que queréis, si eso o darles nombres significativos. Yo personalmente prefiero nombres largos, entonces especifico como valor de modelo el yes. En ese caso, si es yes, hay otro valor de modelo, que es el detalle de parámetros, también yes o no. Y es que te incluya, aparte del nombre de campo largo, detalles del parámetro, es decir, la field, RCD o key, digamos, cuando especificáis el parámetro y demás detalles que complementan bastante el nombre de campo. Ahora creo que tengo una pantalla a continuación. Otro aspecto que tenéis que tener en cuenta son los parámetros duplicados. Cuando pasamos un campo para que nos devuelva todos los detalles de ese campo, bueno, pues ese campo puede aparecer dos veces en una línea y en una siguiente. Bueno, tenéis que especificar parámetros duplicados a nivel de opciones
y no utilizar el both, es decir, definir el mismo campo, por ejemplo, el número de pedidos, definirlo tanto en la primera línea como en la segunda. En la primera sería de entrada, en la segunda sería de salida. Y bueno, pues tenés que indicarle a Signon que es un parámetro duplicado. El length es un atributo interesante cuando usamos arrays para que nos devuelva un número de elementos. Y luego también una característica interesante que podemos desde el propio diagrama de acción del 2C, podemos especificar los códigos de HTTP. Es decir, si se ha procesado bien el servicio web o ha habido un error, entonces podemos poner el código de HTTP, el estado de error o no, si lo he leído bien, o cualquier otro estado. Lo podemos hacer desde el propio diagrama de acción del 12. Y también podemos especificar datos de cabecera. Aquí tenéis, por ejemplo, cuando el par de TL es yes, ¿vale? Veis aquí, este sería el ejemplo de una llamada de un servicio web y veis que en lugar de utilizar los nombres cortos de Signon, bueno, pues utiliza los nombres largos, ¿vale? Y los headers también. Estos headers yo los controlo desde el diagrama de acción. Yo puedo poner esta información directamente en el diagrama de acción. Y el length lo mismo, cuando llamamos a por ejemplo, un pedido, el pedido número 1, con los datos de la cabecera y pues dos líneas de pedido que están aquí. O sea, el array puede estar definido de muchos más elementos, pero solo el servicio web devuelve 2, porque estamos utilizando esta palabrita de length, ¿vale? Y al final también informamos del número total de elementos, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis preguntas, yo creo que me he salido un poquito de hora. Vamos a manejarlas igual, Jorge, para que nos la manden ahí por correo y Vale, les yo hacemos también llegar. tengo también, podía mostraros en acción el producto, es decir, si estáis interesados en ver esto funcionando, podría mostrarlo también, es decir, pero bueno, quizás si... Es que Si ahorita a las 4 alguien le tenemos interesa. Por eso. Entonces sí, sí, no. cerramos aquí. Cerramos y lo que podemos coger, podemos planificar después y hacemos una reunión aquí. Podemos hacer otro día alguna otra Sí, otro reunión si día, alguien ya está fuera de interesado esto, ya con en ver nosotros. más. Aquí tenéis mis datos y bueno, pues nada, dejo de compartir y pues nada, muchas gracias a todos. Ok, ¿Vale? muchas gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño descanso de aquí a las 4. Arrancamos nuevamente. Si quieren salirse, bueno, si no, dejen solo activados solo dejen activado como quieran, pero ya regresamos ahorita a las 4. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ustedes ya por la hora también les toca diferente la cosa, ¿va? Sí, sí, a Un nosotros poquillo. ya son las 10 menos cuarto de la noche. Aquí. Ok, no les. Muchas gracias por el apoyo a todos entonces y nos vemos a las 4. Buenas noches y descansen. Se cuidan. Vale, Gracias. vale, Buenas noches, gracias a todos. gracias. Hasta Adiós. luego.